La construcción del primer monorriel de México es la obra más importante que está llevando a cabo el gobierno de Nuevo León, y forma parte de la ampliación del Metrorrey mediante la construcción de las líneas 4 y 6. Sin embargo, en un principio se consideraba que el sistema de transporte monorriel tuviera una longitud de 42.11 kilómetros, pero a finales de febrero del 2025 se anunció el recorte de la ruta a 34.37 kilómetros de longitud con 21 estaciones. Por ello, la línea 6 conserva su ampliación que va desde el Hospital de Ginecología hasta Apodaca, conectando con el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, con 26.85 kilómetros y 15 estaciones. Pero en el caso de la línea 4 ya no contará con su ampliación, solo su trazo original desde el Hospital de Ginecología hasta Pablo González, correspondiente a 7.6 kilómetros con 6 estaciones, y aunque se tuvo una reducción, todavía será el primer monorriel más largo de América y el segundo más grande del mundo, solo por detrás de China. Así que la decisión de recortar la línea 4 hasta Pablo González fue porque en ese sitio será el punto de conexión con el futuro tren interurbano Saltillo a Nuevo Laredo con 306 kilómetros de longitud y se espera comenzar su construcción en julio del 2025. Asimismo, la apertura del monorriel será por fases, siendo la primera que estará en funcionamiento antes de junio del 2026 por el Mundial de Fútbol, cuyo tramo se le denomina Meta FIFA. Y su objetivo es poner en marcha 12.18 kilómetros con al menos 10 estaciones en operación desde la estación Torre Administrativa hasta la estación Citadel a través de 4 trenes en servicio, y la segunda fase consiste en tener en funcionamiento toda la ruta en junio del 2027 desde el aeropuerto hasta la estación Pablo González. Así que para alcanzar dicha meta para el Mundial, a partir de marzo del presente año los trabajos se intensificaron en los frentes de obras con doble turno laboral y con más maquinaria por parte de la empresa Mota Engil, quien está a cargo de la construcción. Así que al ser una estructura elevada de tipo monorriel de entre 12 y 14 metros de altura, se avanza en la colocación de pilas, zapatas, columnas, capiteles y vigas, siendo a principios de marzo del 2025 que el tramo FIFA reportó un avance de alrededor del 30%. Mientras que el tramo 4 tuvo un avance del 25% y el tramo 6 registró un avance de más del 30%. Si te está gustando nuestro contenido, recuerda suscribirte y darle me gusta. Agradecemos tu apoyo.
Si te está gustando nuestro contenido, recuerda suscribirte y darle me gusta. Agradecemos tu apoyo. Si te está gustando nuestro contenido, recuerda suscribirte y darle me gusta. Agradecemos tu apoyo.
noches. Estamos aquí en Constitución, para que se den una idea, frente a la Nacua y al Rey del Cabrito. Y va llegando aquí esta trave, esta viga, que se va a poner en la línea 4. Y miren, ahí vamos avanzando. Ya se reactivó completamente. Y estamos muy contentos porque pues la meta es avanzar 3% por semana. Y como ya hay presupuesto y nos pusimos a jalar macizo, estamos llegando a 5% por semana. Es decir, que la activación y el metro línea 4 y 6, la línea más larga del continente, 41 kilómetros de metro. Estamos avanzando a marcha forzada, trabajando todos los días, sábados y domingos, y en las noches, para no afectar el tráfico, porque también se trata de no afectar, ponemos las traves con estas megagrúas. Aquí les voy a mostrar cómo las ganchan, las suben y va a quedar ahí junto con esta. Entonces tenemos ya partes muy avanzadas. La meta FIFA es de Parque Fundidora hasta Citadel en San Nicolás. 10 kilómetros que queremos tener jalando rumbo al Mundial de FIFA en junio del año que entra. 10 kilómetros de metro ya jalando. La parte más cercana al estadio, y conectar con la Y a Estación Juárez, Expo, para que la gente pueda llegar al estadio en metro. Y seguimos jalando desde el aeropuerto hasta Pablo González, acá por San Jerónimo, porque ahí vamos a conectar con el tren de pasajeros de la presidenta Sheinbaum. Pues bueno, les voy a dejar que vean aquí cómo está el rollo. Me voy a hacer un para atrás para no estorbar. Pero esto es el metro, la línea 6 del metro. Así que mañana los que pasen por aquí, por el Rey del Cabrito, ya van a empezar a ver estas traves. Y pues yo muy contento. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.